El tema de esta mañana lleva como título un buen filtro no nos deja ser engañados. Un buen filtro no nos engaña, no nos deja ser engañados. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez o tiene carro? Levanten la mano los que tienen vehículo. No estamos haciendo una estadística de los carros. O moto. ¿Las motos tienen filtro? ¿Sí? O moto también, los que tienen moto. Las ciclas sí no tienen filtro, ¿no? Filtro en las piernas, desde que estén buenas funciona. Bueno, les quiero hablar del filtro. Y ustedes saben qué pasa cuando uno no tiene un buen filtro. Alguien que sepa de mecánica, por lo menos aquí. ¿Qué se le tapa? Hay filtros para el aire, ¿cierto? Hay filtros para el aceite, para la gasolina, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque de alguna manera, por algún lado, le entra o un elemento que va a tapar o contaminar, y es un riesgo. O sea que si nosotros nunca hiciéramos caso y nunca le cambiáramos el filtro, y le dicen a uno, tiene el filtro muy horrible, y uno dice, una sacudida, péguemele una sacudida, porque a veces uno es así, ¿no? A veces uno es tacaño, y lo que termina haciendo con ser tacaño es haciéndose daño a uno mismo. Yo he visto gente que cogen esos filtros y le dan contra el poste y vuelva y póngase, lo que ese sigue funcionando hasta que un día le saca la mano el vehículo. Todos tenemos filtro para el aire, para la gasolina, tenemos filtro de muchas formas. Dios puso en nosotros algo que se llama, es un filtro espiritual, es un filtro que está dentro de nosotros y se llama la conciencia. Un hermano pastor por muchísimos años trabajó y le puso nombre a un programa cristiano de 5 minutos. ¿Cuántos se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda del mensaje? Un mensaje al filtro. No, un mensaje a la conciencia. Una reflexión que en 5 minutos hacía que una persona limpiara algo de su vida espiritual. Por eso era un mensaje que iba dirigido al filtro, a la conciencia. ¿Por qué a Dios le interesa tanto mantenernos el filtro limpio? Porque si se nos tapa, entonces el daño será grave. Y si no somos conscientes de que tenemos limpieza, y que si no tenemos la debida limpieza, en algún momento perderemos la capacidad de ser usados por Dios y extraviaremos el camino. Vámonos en la parte práctica. Hay unos versículos muy impactantes y le voy a decir por qué nos han estado tratando de dañar el filtro. ¿A quién le ha pasado en los últimos 3, 4 o 5 años que antes usted decía, bienvenidos todos, los discípulos, los gobernantes, saludo a todos los hermanos? Eso decíamos. Y ahora, después de unos años, bienvenidos los hermanos y las hermanas. Saludos a todos los gobernantes y las gobernantas. Un saludo para todos y para todas. Y antes no hacíamos eso. Antes bastaba solo con que conocíamos el español, y en el español, hablando en términos generales, bienvenidos. No teníamos que decir bienvenidos y bienvenidas. Pero claro, el machismo, pastor, castrante, paralizante. No es eso. Es que el idioma estaba hecho para, con pocas palabras, entender de quién se trataba o de quién hablábamos. Pero alguien empezó a diseñar un programa de alteración, de que si usted no dice bienvenidos colombianos y colombianas, entonces no está bien. Porque todos somos ¿qué? Todos somos los que vivimos en este país, ¿no? Todos somos colombianos. Y nunca decimos, aquí en Colombia todos somos colombianos y colombianas. Con solo decir colombianos es suficiente. ¿Cómo es, me puse a pensar antes de subir al púlpito, que llegamos a creernos eso
de ser específicos, porque si no somos específicos, estamos haciéndole un daño de menospreciar o por debajear al sexo femenino. Y entonces todo el mundo empezó, en vez de decir una sola palabra que lo reúne todo, empezamos a poner los todes y los elles y una cantidad de cosas que no existían en el lenguaje. ¿Por qué fue que terminamos haciendo muchos esta forma de lenguaje progre? Porque algo insistió en una temática de reescribir, de colocar dentro de nuestra mente algo nuevo que no era necesario, pero que se nos estaba volviendo o se nos ha querido volver necesario. Así como pasó esto y ha pasado esto de degeneramiento hasta el lenguaje del castellano, imagínense si ya ha afectado al mundo entero este lenguaje diverso. Imagínense lo que nos ha hecho daño a nosotros, cosas que nos han dañado el poder examinarnos a nosotros mismos. Voy a hablarles de algo que me lo puso el Señor y es relacionado con que uno no puede llegar a presentarse ante Dios, sobre todo por ejemplo en la Santa Cena, cuando en 1 Corintios 11, versículo 28, veámoslo un momento en pantalla. El apóstol Pablo escribió, dirigido por el Espíritu Santo, diciendo: ninguna persona se atreva a venir a tomar Santa Cena o la Pascua con una conciencia sucia, con un filtro mugroso. Él dice claramente que cuando vengamos a tomar el pan y el vino, deberíamos mirarnos a nosotros aquí por dentro. Y cuando la palabra que utiliza en la Biblia es así mismos. Así mismos. Hice un examen de esa palabra que hablaba con mi esposa hace mucho tiempo. Hablábamos sobre la palabra así mismo, en sí mismo o en sí mismos, qué significa, pero nunca terminé por desarrollar el mensaje sino hasta para el día de hoy. Y el mismo Señor dice lo siguiente: el que no se revise su filtro de su conciencia y se atreva a venir a tomar la Santa Cena, está atacando o está haciendo un daño, está afectando al cuerpo de Cristo. O sea, está siendo un pecador de frente contra el Señor que murió por nosotros, por no examinar lo que hay en su corazón. Porque no se puede tomar el pan, no se puede comer el pan ni beber de la copa estando en pecado flagrante. Porque dice que incluso es tan grave, dice la Biblia, que mucha gente se ha muerto después de haber tomado Santa Cena y nunca supo que se murió por estar tomando Santa Cena en pecado. Y hay gente que se ha muerto después, y no quiere decir que el día de la Santa Cena que pecó o que pecaba y no le importaba y tomaba la Santa Cena siga a morir al día siguiente o tomándose la Santa Cena. Puede ser un mes, 2 meses, 5 años después, y es por culpa de eso, porque la Biblia sí lo dice, que muchos han muerto. O sea, el asunto es tan grave que hemos llegado a un punto de no considerarlo con la importancia que tiene. Y por eso dice el apóstol Pablo, por tanto, hablando de la Santa Cena, no tomarla en pecado. ¿Qué tal si lo leemos? Dice: por tanto, examínese cada uno. O sea, no se ponga a examinar al vecino. ¿Qué tal la hermana esa vieja? Sin vergüenza. Yo la veo tomando la Santa Cena. Si supiera que ayer la vi gritando con el marido y allá, mírela tomando Santa Cena. Ella también está en pecado. O sea, entonces no es acuse al hermano en la Santa Cena, es usted mismo. Sigamos. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces ahí sí, coma del pan y beba de la copa. Y lo dice, ¿por qué? Creo que lo dice enseguida. Porque el que come y bebe sin discernir, o sea que el filtro dañado es discernimiento afectado. El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor correctamente el cuerpo del Señor, o sea, el pan o la copa, come y bebe juicio para sí. ¿Cómo así que yo como juicio y me bebo un juicio?
O sea que eso va para adentro. ¿Uno cómo se puede comer un juicio, pastor? Es algo que estaba afuera y usted lo introdujo a una parte dentro de su ser. Esto es algo que a mí me implosionó la cabeza o me explotó, porque entonces yo digo, Señor, claro, con razón algunos versículos como el de Romanos y otros que vamos a ver, que dice que la persona que ya no filtra entre el bien y el mal, hay un momento en que se está haciendo daño por dentro. O sea, comienza a podrirse por dentro. Algunos de ustedes alguna vez ha abierto una fruta que por fuera se ve deliciosa y cuando la raja se da cuenta que adentro se estaba gangrenando, descomponiendo, y uno dice, ay, qué triste, vi la fruta, la compré deliciosa y cuando la abro estaba podrida. Es algo que está pasando dentro de la iglesia cristiana y es algo que no nos permite en algún momento discernir si yo soy salvo o no soy salvo. Y es verdad, hay mucha gente que no debería hacerlo, pero la Biblia sí dice que nosotros, cuando tengamos duda acerca de una responsabilidad grande delante del Señor, debemos hacernos un examen de conciencia y ver cómo andamos con respecto a Dios. ¿Por qué hay gente cristiana que peca con tanta liberalidad o con tanta frescura? Porque el filtro llega a estar tan tapado que se pierde la conciencia de culpa. O sea, me resbala, a mí no me importa. O ya no dice me importa, sino que sencillamente ya ni siquiera lo percibe, lo hace o lo da por hecho de que está bien. Vamos a profundizar un poquito en este tema y he encontrado este versículo en 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 1 y 2. 1 y 2. Ahora que se está desbaratando un poco la famosa o el famoso movimiento woke, que yo lo pronuncio mal, siempre me dicen que lo pronuncio mal, o los wokes, que es el movimiento progresista y todo esto que estaba mencionando, se está deteniendo mucho esto y en Estados Unidos con esta presidencia que hay y en otras partes del mundo se ha desencadenado una especie de movimiento, claro, para detener esto. Y dice el apóstol, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en esos tiempos, ya nos había dicho que cosas como las que estamos hablando ocurrirían. Y dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es apartarse de la fe que usted inicialmente entendía o conocía. Y por alguna razón le pareció bien salirse del camino del evangelio y entrar en otras doctrinas erróneas. No sé si fue ayer o antes de ayer que mi hijo Brian, el pastor Brian, me mostró un video, no digo de qué pastor y cantante, pero me lo mostró. Y este pastor y cantante estaba predicando de que qué importante el mensaje del Señor de los Anillos. Yo, ¿cómo? Dijo, sí, papá, mire. Y me pongo a ver el mensaje y este pastor decía, porque debemos tomar conciencia de lo que nos dice el Señor de los Anillos en su mensaje tan maravilloso. Porque es que el Señor de los Anillos, y yo, Dios mío, este pastor predicando sobre ocultismo y motivando a la gente para leer, y tomó como ejemplo no un versículo de la Biblia, sino un versículo del escritor del Señor de los Anillos. Mi Padre del cielo. También vi que en otra parte este pastor decía que todas las formas de creencia al final van a terminar llegando a Dios. O sea, todos los caminos conducen a Roma. O como dice este papa que está enfermo o medio vivo o medio muerto, no se sabe, pero este papa que se le ha pasado diciendo que todas las religiones llevan al verdadero Dios. Yo digo, Dios mío, ¿cómo se le daña la conciencia a una persona así? Estaba anunciado. Leamos completamente, dice, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dos cosas: espíritus engañadores, gente con su propio interés,
Y por algo enseñan eso. Y me preocupó también, deteniéndome aquí, que vi al actor de la película, aunque no critico la película, me ha parecido buena la película, pero viendo al actor digo, Dios mío, las piedras hablan. Y me refiero a la película de Chosen. ¿Cuántos han visto la serie de Chosen? ¿Cómo les ha parecido? Buena. Yo he llorado viendo algunos capítulos de Chosen porque el mensaje, la palabra de Dios no regresa vacía. Y desde que alguien nombre un versículo, si sea una película, un versículo lo puede tocar. Pero vi al actor, al que hace el papel de Jesucristo, ¿cierto? En un reel. Y en inglés entendí lo que estaba diciendo. Estaba hablando de las doctrinas de José María Balaguer. José María, perdón, se me fue la otra parte del nombre. José María, el fundador de una parte de la secta católica que se llaman los Open, ¿cómo es? Ya, ayúdame, Espíritu Santo, que se me fue. El Opus Dei. ¿Alguien ha oído hablar del Opus Dei? ¿Quién ha oído hablar del Opus Dei? Opus Dei. Bueno, que es una rama dentro del catolicismo de gente muy de alto copete, llamémoslo así, de alto nivel. Y entonces este hombre está diciendo, el actor de Jesucristo, o que hace de Jesucristo en la serie de Chosen, dice que las doctrinas de José María, no sé si estoy diciendo bien, José María Balaguer, es otro el apellido. José María Escriba, gracias. ¿Quién dijo eso? Gracias, fue mi esposita. Ya ni conozco la voz de mi esposa, estoy grave. Pastor, tiene que arreglarse el filtro, porque usted está hablando de filtro y no filtra que es su esposa, ya no la conoce, pastor. Grave la cosa, grave. El culto es para usted, pastor, gracias, amén. Sí, gracias, amor. José María Escriba, con B pequeña, de Balaguer, fundador del Opus Dei. Él dice, y este actor, que yo lo he visto hacer dar unos mensajes tan bonitos, por casualidad con mi esposa nos pusimos a ver la parte final, cuando termina la tercera parte, o el tercer episodio, bueno, grupo de videos, termina la parte 3, hay unas escenas donde los actores muestran los errores que ellos cometen. Y uno se da cuenta que son netamente pues seres humanos con errores que les pagan por hacer el papel de Jesucristo y los discípulos, y dicen bobadas y uno le decía a mi esposa, netos hombres, pero Dios hasta usa hombres, actores, desde que se metan con el evangelio y pronuncien el evangelio, Dios utiliza su palabra. Pero cuando yo veo el reel de él diciendo que debemos seguir las doctrinas de José María Escriba, yo digo, ay, Padre eterno. Y entonces vuelvo y corroboro y busco las doctrinas de José María Escriba Balaguer, que debemos seguir, sí, a Jesucristo, pero el Jesucristo que enseña el catolicismo, que es con la compañía, la intercesión de la Virgen María, de todos los santos y del Papa. Y yo digo, ay, Padre, o sea, este hombre hace la película de Jesucristo y enseña que hay que hacer el rosario, enseña que hay que practicar todo eso de las peregrinaciones. Ahora el Papa estaba promocionando que hay que peregrinar a Roma, porque los que emprendan un viaje a Roma, ¿qué sucede? Según ellos, les otorga la Iglesia Católica el perdón de sus pecados por solo ir y pegarse un viaje a Roma. Ya, usted viaje a Roma, perdón de pecados. Entonces uno dice, Dios mío, entonces este hombre que tuvo que estudiarse todo ese libreto y esos versículos para poderlos decir en la película y que impactan, había gente que ya llegaba este hombre a una ciudad, a un aeropuerto, y se le acercaban como si fuera Jesús y se tomaban la foto con él, la sonrisa de Jesús que pone él, ¿no? Dijo, Dios mío, los seres humanos se nos daña el filtro en algún momento. Adoramos a hombres y se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Aunque él pueda parecer humanamente un judío como lo era nuestro precioso Yeshua, que era hermoso, ¿qué nos pasó? Ahora, no con esto estoy diciendo no se vuelva a ver la serie, es buena. Hermanos, estamos en un tiempo difícil. El versículo dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2, rápidamente. Mediante
la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada? Yo me puse a buscar el versículo. ¿Qué era eso de cauterizada? Cauterizar es quemar. Y me di cuenta que una forma de detener algo o de neutralizar algo es quemándolo. No sé si en las películas alguno de ustedes ha visto que cuando una persona se corta o está muy infectado, le pegaron un balazo o qué sé yo, algunos en la guerra utilizaban hierros calientes para quemar la herida porque o si no se gangrenaba, pero quemaron el asunto y lo detuvieron. No crea que siempre las cauterizaciones son buenas. Incluso sé que a mujeres les hacen cauterizaciones uterinas por algunas razones, pero una de las cosas que nunca se le puede permitir ser quemada ni cauterizada es la conciencia, porque no la sana, la inutiliza. Y entonces dice, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados. También la palabra traduce insensibilizados y dice en su misma conciencia. O sea, la conciencia sí puede quemarse, insensibilizarse. Cuando yo encontré esto, dice Primera de Timoteo, el mismo capítulo, el mismo libro, Primera de Timoteo, pero el capítulo 3, veamos el versículo, Primera de Timoteo 1:19, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver, Primera de Timoteo 1:19, ¿cómo hago yo, pastor, para saber si en verdad soy salvo o si no me estoy engañando? Voy a desarrollar una parte, pero más adelante, porque mucha gente también me dice, hoy preguntan, pastor, ¿cómo estoy seguro de que yo soy salvo? En la calle he visto que gente cristiana, a veces para enseñar sobre el tema de la seguridad de salvación, le preguntan a personas en la calle, ¿es usted salvo? O ¿para dónde se va usted si se muere ahora? ¿A dónde se va a ir mañana si se muere mañana? Y le preguntan a la gente, y mucha gente dice incluso dentro del catolicismo, y lo más triste es que he visto gente que dice que es cristiana respondiendo así, no se sabe, uno no sabe, solo Dios sabe, nadie sabe. Y cuando uno oye eso, uno dice, esta persona no es salva. ¿Cómo así? Explíqueme de nuevo eso, pastor. Sencillo, cuando uno no es, no quitemos el versículo, cuando uno no es capaz de estar seguro de su propia salvación, está con la conciencia mal. Y hay gente que en cambio, uno le pregunta, por ejemplo, a una persona bien remala, bien asesina, bien reprobada espiritual, moralmente hablando, y le pregunta a uno, ¿eres salva? Y la persona dice, pues claro. ¿Y para dónde te vas? Pues para el cielo. Y dice, wow, bueno, tiene fe. Ahí sí el asunto todavía es más grave. ¿Por qué no tenemos esa seguridad? Porque sí la tenemos que tener. Un verdadero cristiano sabe y entiende que es salvo. Si usted quiere saber si una persona tiene problemas de conciencia, solo pregúntele. Claro, que no haya visto el culto, porque si lo vio ya no le va a dar oportunidad. Pregúntale a algún familiar, a algún amigo, si tú murieras esta semana, ¿para dónde te irías? Si la persona te contesta, no lo sé, ni usted sabe, nadie sabe, ningún ser humano sabemos, solo Dios sabe. Usted ya sabe que esa persona no es salva, no es salva. Porque la seguridad de salvación es parte de la claridad de la conciencia y del corazón de un verdadero creyente. Así que si hoy al pastor haber dicho, hoy este servidor al haber dicho esta palabra, usted muy por dentro de su mente, en sí mismo, usted se contestó, no lo sé, solo Dios sabe, usted no es salvo y tiene que preocuparse por eso. Y le voy a explicar, vamos a leer este versículo. Primera Timoteo dice que es necesario que todos tengamos la conciencia buena. Lo dice así, guardando, veamos el verso 18, no sé si hasta el 17, pero el 18 está bien. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, le dice Pablo,
conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, o sea, por las profecías que ya se te hicieron, que Dios te dio, ¿qué hagas? Pelees la buena batalla. Y guardando la fe, ¿y qué más le recomienda guardar Pablo a Timoteo? Y guardando una buena conciencia. O sea que ya que estamos en Cristo, la conciencia nuestra está buena, no está quemada ni está cauterizada. Dice, una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Qué es naufragar? Usted iba en buen barco y se hundió. ¿Quiénes vieron en esta semana un reel de que se hundió un crucero del Royal Caribbean o casi se hunde? Yo lo vi, me pareció tremendísimo. Un barco tan gigante, olas de un tamaño que yo ni me imaginaba verlas, las he visto en película. Pero en vida real, el mar se encrespó tanto sus olas, se encresparon tanto las olas que pasaron por encima del semejante crucero y arrasaban con todo lo que estuviera en la terraza, sillas, rompió vidrios, la gente estaba literalmente asustada, corriendo por todas partes. No hay seguridad ni siquiera en una máquina de estas tan grande. Y entonces la Biblia dice que hay gente que incluso puede sentir que es un barco navegando por el mar de la fe, pero si no tiene una buena conciencia, en algún momento una ola peligrosa lo puede hacer naufragar. Amados hermanos, ustedes vinieron en esta mañana para aprender de parte de Dios si somos salvos o no somos salvos, cómo saber si sí yo puedo tener seguridad de salvación o no, y cómo puedo saber si mi filtro está dañado o toca mandarlo reparar. Me gustaría tener un taller de reparación de conciencias y aquí en la iglesia sería un buen negocio, pero eso solo lo hace la persona con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tal si le damos un buen aplauso al Señor que nos ayuda a tener una buena conciencia? Entonces, quiero explicar lo que ya dejamos en el aire. ¿Cómo puedo saber si yo soy salvo? Primero, porque hay un versículo que me dice que yo de por sí ya debo estar seguro de que soy salvo. Voy a leer el versículo. El versículo está, permítame, en el libro de Primera de Timoteo. No, perdón. Bueno. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Vamos a verla en dos versiones. ¿Qué tal si lo leemos, iglesia? Dice, el que cree en el Hijo de Dios, yo soy uno de esos, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio. ¿En dónde lo tiene? En sí mismo, lo tiene aquí por dentro, en su conciencia. ¿Cuál testimonio? Pues de que soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, soy salvo. No tengo por qué dudarlo. Y dice, el que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Explico esto. Un día una persona cualquiera, no sé, se parará en el juicio del trono blanco y le dirá el Señor, bueno, qué sé yo, Pepito Mendieta, tu nombre no está escrito acá en el libro de la vida. Pero Señor, ¿cómo hacía? Señor, yo vivía en Bucaramanga, Santander, Colombia, Florida Blanca, y allá habían como 300 iglesias. Muchos pastores salieron en el periódico como malos, diablos, delincuentes. Y muchos de esos pastores, yo no volví por allá. Y como había tanto engaño y en la internet, yo me di cuenta que todas las religiones eran un engaño. Y yo nunca volví a leer nada ni a creer nada de ese evangelio porque había demasiado engaño. Sí, pero yo no mandé religiones. Pepito, ¿por qué no creíste? Porque sencillamente todos los dioses, uno no sabe de tantos que hay cuál es. Y así cualquiera se puede engañar. Además a uno lo usan mucho para sacarle plata. Y yo definitivamente dije, no, si existe un Dios, yo respeto a ese Dios
y sea, como llámese, como se llame, al fin cuando me muera, Él sabrá que yo creía en Él y ya. Digo, pues no creíste en mí. Porque debías haber creído no en cualquier Dios, sino en un solo Dios. Y ese Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuya salvación solo se da a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. No creíste en mí. ¿Y por qué no creíste en mí? Porque también creíste que como el hombre que conociste era mentiroso, también creíste que Dios, el de la Biblia, era mentiroso. Y que mi palabra, que la Biblia era mentira. Y como no me creíste a mí, preferiste hacerte a un lado, no confesaste nunca tu pecado y hoy eres condenado porque me llamaste mentiroso. O sea, Dios no tiene, la Biblia no tiene la verdad. Pero pastor, la Biblia puede engañar. Ve, hermano, puede haber Biblias alteradas, pero el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas, dice que está escrito, y lo que puede servirte para la salvación. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice la Biblia. Entonces, cuando el versículo dice: el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. O sea, todo lo que se dice de Jesús de Nazaret, hay mucha gente que no lo cree. Hay gente que uno le pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús es un revolucionario. Jesús es un tipo que dijo que era el Hijo de Dios. Jesús es... Pero el Jesús tuyo, el que tienes en tu corazón, es el que te dice la Biblia que tienes al Hijo de Dios, y el que tiene el Hijo de Dios tiene vida en sí mismo. Bueno, tiene la vida eterna. Ahora, vamos a mirar esto. Este otro versículo que le voy a mostrar me hizo meterme con mayor razón por este tema. Y entonces voy a leer este pasaje, Romanos 8:16. Abramos esto. Romanos 8:16. Lo que acabamos de leer nos está enseñando que aquellos que creemos en Jesucristo, entonces tenemos que tener claridad aquí por dentro de que somos hijos de Dios y de que yo soy salvo por la fe. No porque yo me crea alguna cosa, sino porque creo que Dios es muy misericordioso, y a pesar de que yo cometía pecados, yo le pedía perdón y yo me apartaba del mal. Yo sabía que no era perfecto, guardaba mi corazón, limpiaba mi conciencia, pero siempre esperaba que el Señor un día me llevara con Él o me muriera y me fuera con Él. Y eso tiene un premio. En Romanos 8:16 la Biblia dice que ese problema de uno endurecer su conciencia por las dudas que le mete el mundo, su egoísmo o su pecado que uno practica, lo llevan a degenerarse desde adentro. ¿Cómo así? Mire, veamos Romanos 8:16. En primer lugar, continuamos con la misma temática, y aquí dice: ¿quién es el que se encarga de ponerle a uno aquí por dentro la seguridad de salvación? El Espíritu Santo. Y él dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo le dice a uno por dentro: chino, usted es mío. Mijita, usted es mía, es una hija mía. No tenga miedo, yo soy tu Dios, quien te sostiene. Yo te doy fuerzas nuevas hoy. Levántate, levanta alas como las águilas, recibe fuerzas como el búfalo. Tú no estás solo, tú no estás solo. Ay, Señor, gracias. Ahora, ya van dos. Nuestra conciencia, si estaba buena, nos da testimonio, y además da testimonio el Espíritu Santo. Van dos cosas que nos hacen sentir seguridad de salvación. Y aquí dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, en Juan 14:21, un momentito, ya explico lo que dije que iba a explicar. En Juan 14:21 dice, mientras lo ponen: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mucha gente interpreta mal este versículo y dice que el que tiene mis mandamientos es que guarde todas las 365 misbot o mandamientos. Incluso la mayoría de muchos misbot fueron hechos por hombres, que son los que
dentro de la práctica de la religión del judaísmo, le inventaron mandamientos a los seres humanos. Y hoy en día mucha gente dice: si usted no guarda el Shabbat, si usted no se circuncida, si usted no hace la celebración de esto y de lo otro, usted no se va a salvar. No, yo sé que soy salvo porque yo sé en quién he creído. Mi Cristo mismo guardó la ley de manera perfecta, como yo nunca lo podría hacer. Así que me someto a Él, y estando yo escondido en Cristo me presento ante el Padre. Él guardó todos los mandamientos por mí. Pero ¿de qué mandamientos habla? De los dos más grandes mandamientos que Dios dijo a través de Jesucristo, que es Dios, que eran los que resumían toda la ley y los profetas. Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu ser, y ama a tu prójimo como debes amarte a ti mismo. Y si estás concentrado en esos dos mandamientos, en Cristo guardaste el resto. Ahora, entonces dice: me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Ahora, podemos decir que hemos sentido a Dios. Un cristiano en algún momento de su vida ya adquiere conciencia de quién es su papá, en el sentido de quién es su padre. Jesús de Nazaret, cuando estaba perdido, o cuando aparentemente se perdió y sus padres lo encontraron, le preguntaron: hijo, ¿dónde estabas o qué hacías? ¿Y qué dijo él? En los negocios de mi padre me era necesario estar. Él ya tenía conciencia a los 12 años de que él era el Hijo de Dios y era Dios en sí mismo. Ahora lo vamos a mirar. O sea, Jesús a los 12 años ya sabía que él tenía poder, él era divino, y ya sabía que el Padre le había dado a él todo el poder de dar vida en sí mismo, porque el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo, y él tiene el poder de dar vida. Jesús ya sabía todo eso, tenía conciencia. Hay un momento en que un niño ya tiene conciencia de la cercanía, del amor de su padre y de su madre. Si se roban un niño de 2 años, puede ser que nunca se vuelva a acordar de su mamá y de su papá. Pero hay una época en que al niño no se le pierde su papá, así se lo roben. Ya sabe quién es su papá, ya sabe quién es su mamá. El cristiano también tiene que, en su crecimiento espiritual hasta la estatura de Cristo, llega un momento de que yo sé quién es mi Dios. Es un versículo que está en la Biblia, porque yo sé en quién he creído. Yo sé que mi confianza está en mi Señor y no me va a dejar. Una de las preocupaciones por las cuales le llega a uno la ansiedad, y tengo que volver a reforzar esto: la ansiedad es sencillamente una parte de la conciencia que está algo cauterizada en un área que se llama la seguridad de mi salvación. ¿En quién está? Porque uno no puede estar seguro de que es salvo cuando se muera. Uno tiene que vivir seguro y tranquilo de que puede ser salvo en cualquier momento, estando vivo y pasando el problema más horrible. Dios lo guardará, y que si Él decide llevarme, pues me lleva y ya. ¿Por qué viene la maligna ansiedad? La ansiedad viene porque hay miedo a lo que me puede pasar en el futuro. No solo a mí, lo que le puede pasar a mi esposa, le puede pasar a mis hijos. ¿Y qué tal que yo no pueda volver a trabajar? ¿Y qué tal que entonces yo no lleve el pan a la casa? ¿Y qué tal que entonces a mí yo termine durmiendo en un hospital psiquiátrico? Allá me imagino yo amarrado, como en las películas, con los ojos por fuera y tirándome contra las paredes acolchonadas. Y entonces, o qué tal que de repente yo ya me veo en el ataúd y ya veo mi imagen, 4 velones, murió el creyente este. Entonces, cuando uno comienza a tener todas esas imágenes negativas, me van a embargar, me perdí todo, enfermo mentalmente, temblando, el corazón está latiendo a 400 por hora, eso es que tengo un problema cardíaco, a lo mejor hay un cáncer y no lo he descubierto. Toda esa inseguridad tan horrible es porque algo de la conciencia está siendo dañado por una inseguridad que se llama el temor. Primera de Timoteo dice que cuando uno no está afianzado en el amor que todo lo puede, cuando uno no está centralizado en Cristo, mi vida es de Cristo, si me muero me voy con Él, decía Pablo, y me voy más rápido, me chévere con Él, y si me quedo pues me pongo a servirle al Señor, pero pase lo que pase, mi vida ya no me vale. Es decir, tampoco la va a regalar y se para ahí en el paso de los aviones y ahí no, tampoco. Pero usted ya sabe, estando vivo, Dios está a cargo de mí, y el alimento para mi casa está a cargo de papá Dios.
Mi salud está en las manos de Dios. Yo me la cuido y el Señor también me cuidará. Esa seguridad de quién soy yo en Cristo Jesús hace que mi conciencia ya no reciba los dardos de fuego del maligno que le dispara diciendo: se va a enfermar, esto que le dio, se va a morir. Ese lunar es canceroso. Por dentro hay una cosa así de grande, picha, por dentro, detrás del lunar. Y ay, Dios mío, eso es inseguridad. Toda forma de inseguridad y de miedo tiene una raíz en la parte más profunda de nuestra conciencia que está afectada. Hoy le digo, hermano, pelee usted mismo contra el espíritu de ansiedad y pelee usted, porque hay algo dentro de usted mismo que se le ha cauterizado, su conciencia. Dentro de usted mismo hay algo que tiene que examinar. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Yo llevo tantos años de ser cristiano y aquí temblando, cuando yo antes mataba tigres y ahora me asusto con el cuero de un burro. Veo el burro, el pellejo del burro y ya estoy temblando. Si yo antes guerreaba, yo antes me hacía terrible, la dura, el duro, salía a trabajar. Yo antes estando hasta enfermo con gripa, que casi que me caía, y allá llegaba y hacía la vuelta. Sí, llegaba a la casa que ya no daba, pero daba la batalla. Y ahora un zancudo me asusta por la noche. ¿Qué pasó conmigo? Algo en tu conciencia, en tu relación con Dios está afectado. Y tienes que sanar eso. ¿Cómo? Dios está a cargo de mí. El Señor dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Echen toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Si yo no creo que Dios lo puede hacer, estoy haciendo a Dios ¿qué? Mentiroso. Si yo creo que es que no, yo soy creyente, yo le pido al Señor todos los días, pero ¿con qué voy a pagar el arriendo dentro de 400 años? Pero por favor, faltan 399 con 8 meses y tantos días. Sí, pero yo tengo que pensar en el futuro. Hay gente que piensa cosas que no han pasado, dice cosas que no están pasando, las atrae. Ese es un problema que está en el filtro, en la conciencia. Y eso dice la Biblia, que el que está teniendo miedo se está haciendo castigo por dentro, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor. Y Dios es Cristo Jesús también. Quiere decir que en algo yo solo le creo una parte a Dios, pero la otra, esa me toca a mí. Sí, a nosotros nos toca ser responsables y luchar por nuestra salvación hasta el fin. Pero a Dios, que dijo que nos había tomado por hijos, dijo que Él estaría a cargo hasta el último día. Ahora, avanzando un poco en el tema, yo me preguntaba, ¿cómo es que uno llega sin darse cuenta a perder esa relación tan bonita que tenía con el Señor? La llega a perder porque el pecado le ensucia el filtro a uno. Yo encontré una cosa, y Romanos 1:27 rápidamente. Miren cómo uno sin darse cuenta, aparte de lo que ya estaba hablando, de que el miedo, la inseguridad que uno tiene, los pensamientos negativos que uno no los barre, le van cayendo como basura, como mugre, y se van pegando. ¿Cuántos han visto mugre pegada en losa que lleva muchos años soportando agua y lluvia? Yo he estado limpiando estos días una parte de la casa donde vivían mis hijos, y ahora pues ellos cada uno se fue a vivir a una parte, y estoy arreglando la casa para arrendarla, y he tenido 30 días de trabajo sin parar, sacándole a losas que nadie le perdió le perdieron la pista a esa losa, pero yo se la encontré. Y sáquele y le echo ácido nítrico, le echo ácido muriático, le echo cloro, le echo esponja. Nada saca esa negrura. Se encarchó, se volvió costra. Pues he cogido una lija más durita que lo demás, y con la lijita le saqué la costra negra. Y yo digo: uy, Señor, así somos nosotros. Hay un día en que ya ni el muriático, ni el cítrico, ni el nítrico, nada nos lo quita. Hay un momento en que se necesita un trato fuerte, duro. Por eso es que a veces Dios permite una prueba tan fuerte en tu vida, para que te des cuenta que esa relación con Él está fallando en algo. Y en ese momento no te quejes: Dios mío, pero es que ¿por qué me ha venido esto? Padre, ¿qué pecado? Señor, ¿qué pecado tan grave cometí yo para que este mes no haya plata en la casa? ¿Qué pasó, Señor?
Examínate a ti mismo. Acá, vamos a leerlo, Romanos capítulo 1, versículo 27, y dice: y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lujuria unos con otros. Un hombre mirando a otro: uy, papazote tan lindo. Un hombre. Así está la cosa. Y entonces dice: se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y mire lo que dice: y recibiendo, ¿dónde? El daño. Y recibiendo en sí mismos. Y ya sabemos que es en sí mismos. ¿Dónde es? Su corazón, su conciencia, el filtro. ¿Qué le pasó al filtro? Dice: el castigo correspondiente a su extravío. ¿No es el versículo 28? Sí, gracias. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Ahí se da cuenta que una de las cosas que daña el filtro no son solamente los pecados, sino que hay pecados que vienen después de que uno no reconoce a Dios en algún área de su vida. Voy a colocar un ejemplo. Esta hermana, y un día empezó a sentir que las mujeres eran como más bonitas que los hombres, y lo son. Claro, la belleza de la mujer es algo natural. Pero de repente ella comienza a sentir atracción física por ellas. Es casada, ya tiene hasta hijo o hijos. Y comienza a pensar: Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo, una mujer entre 30 y 40 o lo que sea, y Dios mío, ahora me parece tan linda, y verle las piernas a una mujer me emociona, y ya, dejemos hasta ahí. Y comienza con esas cosas, y en vez de ir a Dios y decirle: Señor Jesús, últimamente me pasó algo, vi a una amiga, y no sé, sin darme cuenta me emocioné con ella, y eso me sorprendió porque a mí nunca me había pasado. ¿Y eso qué es, Señor? Yo nunca había sentido eso. Hay un espíritu inmundo que se ha dado cuenta de que le has dedicado un poco más del tiempo normal a ver algunas cosas. Y los demonios viven muy pendientes de qué haces, a dónde miras, dónde estuviste, qué hablaste. Como los celulares que ya no tienen ni siquiera que escribir. Cuando ya vas a escribir es porque ya ellos saben lo que vas a buscar. Los demonios saben y te van a estar batallando, te van a estar dando guerra, al punto de que los demonios van a avivar esa emoción. Mira más, acá hay otra, acá hay otro, acá hay otra más bonita, mira esta como está. Detente, freno. ¿Por qué? Eso no es normal. Señor, ¿cómo así? ¿Qué tal? Yo soy una mujer entera, íntegra, madre. A mí me gusta mi marido. ¿Por qué? Esto no es normal. Dios mío, esto es un pecado. Y me está como que agujereando el alma. Y va de rodillas. Padrecito Santo, aquí estoy. Señor, eso no es sano. Y yo no acepto ese sentimiento. Si algo me dañó la conciencia, la Biblia dice que es porque en algo no tuve a bien reconocer a Dios. En esa área no lo he reconocido. Pues ahora reconozco que tú también tienes poder sobre esa área, y vengo a ti para ponerte esa área de mi vida íntima y no me gusta, y te pido, Señor, que me repares la conciencia y que me arregles el filtro, porque eso tiene que frenarse. Eso no puede pasar por el filtro, tiene que frenarse y no aceptarlo. No puede pasar, tiene que detenerse. Y entonces oras por eso, y la próxima vez que ya normal, no estás buscando ni nada grave, ni ver ninguna cosa grave, y de repente es una chica linda, llegó, y tú de repente: ay, qué alivio, ay, ya no siento eso que sentía, ay, qué chévere. Y de pronto un demonio por ahí despistado: mira, está querida, ¿qué tal una revolcada con esta? Uy, diablo mentiroso, qué asco, una mujer, no, qué asco. Y cuando tú dices dentro de tu mente: qué asco, te sanaste, te curaste. Eso ya no está haciendo daño. Significa que el filtro se arregló, que eso ya no te está martillando, que eso ya no te está haciendo daño. El Señor dice que como esos hombres en algún momento se emocionó a alguien viéndole las piernas o qué sé yo a otro hombre y pensó: uy, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo me estoy torciendo. ¿En dónde me torcí? A mí nadie me ha tocado, yo no me he emborrachado ni me han violado. ¿Qué pasó? ¿De dónde me salió esto? Pues pilas, mi hermano, si eres varón,
dice lo mismo, haga lo mismo, vaya, métase con Dios y diga: Señor, ¿cómo así el filtro? ¿Algún daño, Señor? ¿Reparo eso? Porque si no lo reparo, dice, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿qué les pasó? Dios los entregó a una mente depravada. O sea, ¿no quieres nada conmigo? ¿No quieres nada conmigo? A todo el mundo te la pasabas diciéndole mariachi. Ahora tú vas a ser también del grupo de los mariachis. Y tú me entiendes, no tengo nada con los mariachis, cantan muy bonito y tocan chévere. Pero mira, es culpa de no tener una buena relación con Dios y no reconocer que algo te está dañando, afectando. Terminamos. Una mente depravada, ¿para qué? Para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora, vamos a mirar entonces lo que usted dijo, pastor: ¿seré salvo? Entonces, ¿seré salvo o no seré salvo? Veamos, ¿nos queda un minuto de tiempo? Sí, nos quedan unos minutos. Miren esto. ¿Qué evidencias, además de la que me da el Espíritu Santo y la de la seguridad de salvación que usted habló? ¿Hay otras? Sí. Hay otras que son las pruebas interiores de la persona que es salva. La primera, me comienza a dar odio por el pecado. A ver, voy a quitarme este saco. Acabo de dar un ejemplo. Me estaba arañando la mente, me estaba rayando el disco eso. Y yo oré, he orado, he hecho ayunos por eso, y ya se me quitó. Es decir, ya ahora cuando pienso en eso digo: uy, qué cosa tan de necios, tan feo eso. Mire, el Salmo 97:10, por favor. Salmo 97:10. La Biblia dice que llega un momento en que nosotros, por estar metidos con el Señor, gracias mi amado hermano, Dios te bendiga, dice que hay un momento en que de verdad el que se convierte en un hijo de Dios llega a sentir odio por el pecado. Si usted está sintiendo amor por un pecado, filtro dañado, mala conciencia. A ver, los que amáis al Señor, ¿qué ordena el Señor? Odien, aborrezcan el pecado, el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de la gente mala, de los impíos. Pero la orden es: usted tiene que llegar a odiar el pecado. Pastor, entonces esa es una señal de que yo soy salvo. Sí. O sea que si usted ama cosas que son pecado, filtro para arreglar, filtro para limpiar, ayuno y oración. Segunda clave para saber si en verdad mi filtro está bien y yo soy salvo. El Salmo 89:7. Le tengo más reverencia a Dios. ¿Qué reverencia? Temor santo, respeto tremendo. Por ejemplo, yo antes veía, hace muchos años, claro, muchos años, muchísimos años, en alguna película alguien decía: ¿cuántos se han visto que en algunas películas maldicen a Jesucristo? ¿Cuántos han visto eso? Que dicen Dan Jesus, no sé qué. Bueno, solo lo digo no estoy maldiciendo a Jesús, ¿no? Y maldicen a Jesucristo en una película. Y tú estás viendo eso y dices: uy, esa gente tan sucia con el Señor, y se sigue disfrutando la película. No. ¿Sigue viendo la película a pesar de que maldijeron al Señor? No debe seguirla viendo. Tiene que cambiar eso o apagar eso. Porque significa que entonces usted está, dice, tú veías al ladrón y corrías con él. Es decir, usted ve un pecado y corre con el pecado. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Es en contra del mandamiento. ¿Cuál? ¿Qué mandamiento? No solo de amarlo, hay un mandamiento que dice que no usaremos el santo nombre del Señor en vano. Y si esa gente usa el nombre de Dios para maldecir el nombre de Jesucristo, y usted dice: no, pero eso es solamente una parte de la película, pero no toda. Grave, hay cosas que sí de verdad, uno dice: eso es mala conciencia, yo hasta ahí veo, pero de ahí para allá no puedo ver más. Entonces, quito eso, o evito eso, o quito radicalmente, y sobre todo cuando se trata de que se meten con el nombre de Dios. Eso es un pecado que Dios abomina. Eso es como usted
cuando tenía, ¿cuántos en la casa tenían matachitos, estatuas, vírgenes, santos, ángeles y tenían cuanta cosa puesta en la casa? ¿Sí? Yo de niño tenía una virgen de yeso, no sé, chiquita, que me regalaron y me pareció tan linda que la pegué a la cabecera de mi cama para que la virgencita me guardara. Yo tenía como 13 años, me acuerdo de eso. Hay un día en que uno llega a aborrecer las imágenes. Si usted es de las personas que todavía ve una imagen y dice, no la bote, ay, tampoco. Venga, démelas y yo las guardo. Ay, Santa Virgencita, lástima que ya no creo en ti. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero yo te guardo con mucho cariño porque en muchos tiempos difíciles me hiciste milagros. Cogí un trapito, lo guardo y en un lugar del closet lo guardó. Ya no creo en las imágenes, pero ahí está la Santa guardándome. Usted no debe aborrecer eso. Por eso es que un cristiano cuando va a cualquier parte que hay imágenes, budas. Mire, yo a veces entro a un restaurante y cuando veo a la entrada del restaurante al Buda ese sentado allá en flor de loto, barrigón y con las orejas largas, esta diablera de gente, vámonos de aquí, esta gente es bárbaros, le ofrecen la comida a los demonios, yo no les voy a dar plata a esta gente. Pero cuando uno no tiene una buena conciencia, esos son ellos, pero la comida está buena. ¿A quién creen que le ofrecen la comida a mucha gente de esa? Ay, Dios mío. Una buena conciencia, hermano, es probada en reverencia a Dios en todas las cosas. Rápidamente, el siguiente versículo, lo voy a decir todo rápido. Le coge amor a la palabra de Dios. Eso está en el Salmo 119, 97. De verdad que le coge amor. Mire, cuando uno tiene un problema con Dios, en su relación con Dios, y alguien pone una alabanza y a usted se le salta en la chispa, algún demonio usted tiene por ahí cerca o metido. ¿De verdad, pastor? Le puedo asegurar eso. ¿Cómo es que ponen una alabanza? Claro, si no la ponen a 400 vatios o no sé qué cantidad de volumen que no dejan dormir, sí, tampoco. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le dio rabia? ¿Por qué le dio piedra de que la hermana esté cantando ahí una alabanza? Y usted, varón, esta vieja con esas alabanzas me aburre, no sé, uy, me fastidia, me da rabia. Demonios, papito, demonios. ¿Cuántos? No lo sé, pero tiene diablos. Tiene la conciencia manchada. Como cuando ponen esa música bien inmunda y asquerosa. No solo la música rock diabólica, sino también ponen esa música diabólica que es el reggaetón, y ponen esa música diabólica que es la música bailable con expresiones sucias, ¿cierto? Que te perdone Dios, que te perdone el salto cachón. Bueno, todas esas cosas también, ¿sí? Y dele. Y usted cristiano, que te perdone Dios, santo cachón. El Padre del cielo, este hermano está crudo. Tiene que tener una conciencia de que yo no puedo vivir alegre con eso. Ay, o métale volumen. Ahí póngale volumen en la otra, ¿no? Amor a la palabra de Dios, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Siguiente versículo, señales interiores, me da celo de la obra de Dios. Cuando alguien habla mal de la obra de Dios, yo soy muy celoso con eso y digo, no, eso yo no me lo calo. Están hablando mal del Señor, están hablando mal del Evangelio, chao, lo quito. También la santidad. Pido al Señor que me ayude a apartarme del mundo. Le ruego a Dios, Señor, guarda mis ojos. Señor, guárdame de la mujer ajena. Guárdame del hombre ajeno. Guárdame, Señor, de la mentira. Vive pendiente de no. Pues, pero pastor, así no se puede vivir porque hay unos hindúes que andan barriendo con los zapatos todo lo que hay en el piso para no matar las hormigas. No, pues tampoco. Pero tú sí adquieres conciencia de que no puedo ofender a Dios en lo que haga en mi vida diaria. Y por último, otra cosa, hay humildad de ánimo. Ya uno comienza a mermarle el volumen a la altivez. Comienza a bajarle volumen a eso de que aquí llegué yo. Aquí llegamos nosotros, los Mendieta. Bueno, los Mendieta no es con ustedes, que yo de hace mucho tiempo he dicho que Pepita Mendieta es una señora de alto copete. Y entonces donde ella llega, todos se tienen que fijar que llegamos nosotros. Y hay gente que tiene eso, llegan a alguna parte o lo estamos cometiendo y no nos damos cuenta y llegamos a algún lugar. ¿Se dieron cuenta quién llegó? Mira, ese era Pablo Escobar, que usted ha visto los cortos y déjeme recordarle que era orgulloso de ser un malandro. Señores, deténganse. Papeles, no tenemos papeles.
¿Por qué? Porque somos malandrines. Bájense del carro, no nos bajamos. ¿Por qué? Porque somos malos. Oiga, se gozan en ser malos y no les importa. El cristiano ya no quiere de ninguna manera seguir con ese orgullito tonto. Sí, al que honra, honra. Y si usted le fue bien y tiene algún modo económico, bendito Dios, dele gracias a Dios porque tiene 400 carros. Pero le digo una cosa, cuidado, porque todo eso en un momento se puede ir. Y es Dios el que da y es Dios el que quita. No depende de mí, depende del Señor. Si Dios me da, que decía Pablo, bendito Dios, en lo mucho sé tener y en lo poco también. A eso debemos llegar. Otra forma para darme cuenta si yo soy, ¿verdad?, un hombre salvo, pues porque yo me examino, como acaba de decirlo el pasaje de 1 Corintios. Examínese cada uno a sí mismo. Pruebas de afuera, las pruebas de afuera. Usted se ha convertido en una persona que da testimonio. Usted es una persona que cambió su lenguaje. Usted es una persona que controla la ira. Vea el culto de la ira que tuvimos esta semana. Usted ya es una persona que hace o trata de hacerle el bien a todos los que más puede. Persevera en la doctrina de Jesucristo. Usted camina no en la carne, usted camina en el Espíritu. Todo esto es una señal. Voy a hablar la última parte porque esto me pareció tremendo. Me quedan 5 minutitos. Vamos a aprovecharlos bien. Miren esto. Hay un versículo en Efesios 4:19, última porción. Efesios 4:19. Dice, hablando de, veamos 4:18 y 19. Versículo de Efesios 4:18 y 19. Gracias. 17, me tocó con el 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también la gente que no tiene a Dios, los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Qué más? Entenebrecidos. ¿Qué es entenebrecidos? Con la conciencia cauterizada, en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Miren, tenga ese versículo ahí. Como me lo he pasado como un mes saliendo todos los días como a las 6:30 de la mañana o 7 a trabajar con mi ropa de ruso no de allí de Rusia, sino de obrero, y salgo manchado de pintura, de grasa. A veces la ropa que uso, que es de desechar, me salgo con la ropa manchada porque he estado trabajando, lijando, cortando, y salgo sucio de aquí de la casa o del garaje y me voy para el apartamento tarde a almorzar. Y me pasó algo que yo en años que llevo viviendo ahí nunca me había pasado. Me he subido al ascensor para el piso donde yo vivo, que es un piso alto, y de repente se van subiendo por el camino personas. Y he visto algunas mujeres jóvenes, sobre todo jóvenes, que apenas se abre la puerta del ascensor hacen ¡ay! Oiga, y no disimulan. Me ven como si fuera un zombie. Y yo no digo, no, yo creo en Dios, yo soy el pastor de Cañaveral. No, me voy a poner a decirle nada. Y entonces a mí solamente me pongo a pensar, cuando yo ponía corbata y saco, este señor es el pastor de arriba. Pero ahora como con pinta de obrero, bien despeinado, se me ve la calva por aquí, por otro lado, sin afeitar, bien sucio, tampoco oliendo armadillo, pero bueno. Ahí, hermano, y de frente, hace, y me mira de arriba así como, ay, qué insomnia subirme aquí, me pega lo pobre, ay. Y yo digo, Dios mío, pero esta vecina la conozco hace rato y ahora no me conoce. Y entonces el novio o el esposo le dice, no, le da pena, por lo menos se tiene la conciencia menos cauterizada. Se suba, suba. Y entonces se pegó contra el otro rincón y miraba así para no fuera de pronto el obrero a pegarle quién sabe qué. Yo digo, ay, Dios mío, los seres humanos somos terribles, terribles, odiosos, pecadores, vanidosos. Por favor. El hijo pródigo, precisamente ahora lo mencionamos, y dice la Biblia, ¿qué les pasó? Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, ¿a qué se entregan? Se entregaron a la sensualidad para cometer con hambre, con avidez, toda clase de impurezas.
Wow, pastor, todo eso es el filtro cauterizado lo que produce. Sí, por eso esta predicación es tan importante. Cuidemos el filtro de la conciencia, porque en cualquier momento algo se metió. Cualquier cosa que se meta nos llevará a cometer más impurezas de las que antes ni siquiera pensábamos cometer. Un abismo llama a otro abismo. Una mentira llamará a otra mentira. Una inmoralidad sexual llamará a otra inmoralidad sexual. En la parábola del hijo pródigo, el chico tuvo que sufrir la cosa más exorbitante, exagerada, de prueba, de hambre, de ropa sucia, de oler a colchón de loca. Una cosa horrible. Sí, tanto que ese muchacho solo al llegar a ser menos que un perro desechable, porque hasta un perrito alguien lo recoge y lo levanta, nadie lo quería tomar, ni darle comida decente, solo las sobras de las papas, las cáscaras, y la comida de los marranos, dice la Biblia. Y eso está en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuándo a él se le empezó a arreglar el filtro? ¿Cuándo? El filtro se le empezó a arreglar, Lucas 15:17. Cuando Dios, el Espíritu Santo, le hizo acordar que él no vivía así y que él no nació para morirse así. Antes de leer el versículo, yo le compartía una vez a una persona en la calle y le decía a esa persona que olía a demonio, o como a 400 demonios en gavilla, le decía: mire, amigo, y yo me agaché para orar por él, casi me tumba la hediondez, pero le dije: amigo, usted no nació para vivir en la calle más. Dios no lo trajo al mundo para que usted viera el diablo todo lo que hace con un ser humano. Dios te trajo al mundo para hacer luz en este mundo. Tú no estás para vivir y dormir en la calle. Levántate de aquí, entrégate a Jesucristo. Y lloraba. Y ese hombre empezó a llorar, a llorar, a llorar y a llorar, e hizo la oración de fe. Le compartí del Señor y ese hombre se levantó diferente, viendo distinto. Eso le pasó al hijo pródigo y dice: entonces, volviendo en sí. ¿Cómo se llama cuando el filtro se le comienza a arreglar? Volver en sí mismo, volver en sí. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Y el siguiente versículo: ¿qué hace uno cuando el filtro comienza a arreglarse? Levantarse de esa situación. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Quién es tu padre? Dios. Levántate. Donde quiera que estés escuchando este mensaje, tú no naciste para morirte así, ni volverte así. Levántate, ve a la casa de tu padre, ven a la casa del pan y dice: le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Qué más le dijo? Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Vamos a estar de pie. Amado amigo, querido hermano en Cristo Jesús, si Dios ha tocado tu vida con este mensaje a la conciencia, que no es del hermano Pablo, porque el hermano Fickenberg ya está muerto, pero sí quiero decirte una cosa: Dios está haciendo hoy un llamado a la conciencia. Un momento de despertar y decir: me levanto hoy de esto. Yo no puedo seguir consintiendo esto en mi vida cristiana. Yo no nací para adorar al diablo ni irme al infierno. Yo nací para ser un hijo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo y con una mente clara y una conciencia limpia. Levanta tus manos. Padre que estás en los cielos, hoy, qué hermoso saber que aunque me manché la ropa, el vestido y toda mi alma la tengo tan contaminada, hay un Dios que me limpia, hay un Dios que me sacia, hay un Dios que me fortalece y me levanta con alas de águila. Yo vengo hoy a ti, Padre, dile: yo, Señor, yo reconozco que sí hay muchas cosas de las que se han tocado y otras que no, que yo las he visto tratar de hacerme daño a mi vida. Ayúdame a sentir odio por el pecado.
Ayúdame a reconocer la vanidad de mi mente, mi orgullo tonto. Hazme manso, hazme sencillo, hazme humilde. Permíteme, Señor, disfrutar del ministerio de la gracia de Dios, de esa misericordia que tienes nuevecita cada mañana. Hoy me arrodillo y ante ti, oh Padre. Me he dado cuenta de lo horrible que estaba mi ropa, Señor. Y ten misericordia de mí, porque he pecado de muchas maneras. De alguna forma mi alma en algún área se ha adormecido, Señor. Quita mi agresividad, Señor. Aleja de mí, Señor, la tendencia a agradarme con el pecado descaradamente. Gracias por las buenas nuevas que me das hoy, por tu maravilloso evangelio, tu plan de salvación verdadero, la palabra de la cruz, la palabra que da salud al alma. Quita este cansancio que no me deja. Tal vez es el peso de mi culpa, pero hoy he recibido una primicia de salvación, saber que Cristo resucitó por mí de entre los muertos y con su sangre me ha limpiado. Por tu sangre, Señor. Yo no merecía tanto amor, Señor. Hoy quiero levantar mis manos. Vamos, haz ese ejercicio de mansedumbre, de confianza, como un niño que corre a papá porque está asustado, asustada. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes esas palabras que me dan vida eterna? Amén, humilde. He dejado de tener hambre por el devocional. Tal vez dile, ya no lo hago. Ya no he apreciado tu palabra como antes. Yahvé Eloheinu, mi Dios, nuestro Dios. Y eres tan bueno, tan sencillo, tan manso. Te humillaste hasta lo más profundo, viniendo a este mundo lleno de mugre y pecado. Muchas veces dijiste, ¿hasta cuándo tengo que soportar los muchachos? Y me has soportado a mí, Señor. Gracias por tu paciencia. Yo sé que el tratamiento para mí solo tú lo conoces, yo no. Pero lo que tengas que hacer, hazlo y prepárame. Quiero batir mis manos a ti, Señor. Expresión, Señor, de agradecimiento por tanto amor que no merezco. Bautízame en el Espíritu Santo. Dame los dones de tu Espíritu Santo para que pueda vivir una vida victoriosa, Señor. Ya no tengo excusas como las que antes hacía a toda hora. Excusas, excusas y más excusas. Ya no tengo excusas, Señor. Mi pecado me delata, Señor, delante de ti que todo lo sabes. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor Jesús.